Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cómo se hace el patrón delantero y trasero junto con los detalles que lleva este pantalón tipo cargo. Voy a realizar la línea que siempre dejo en la parte superior con un espacio para luego utilizarla. Ahora voy a marcar otra línea de arriba hacia abajo partiendo de esa primera línea azul. Voy a dejar un espacio desde el inicio hasta la línea roja de 5 centímetros. Y aquí, por supuesto, le dejo unos 2 centímetros. Bien, ¿por qué dejo esa línea del lado de 5 centímetros? Porque allí va a ir el tiro del pantalón. Entonces aquí comienzo desde este cruce de líneas entre la roja y el azul hacia la derecha. Voy a marcar la medida de la cintura. Ustedes se miden su cintura y le sacan la cuarta parte a esta medida. En mi caso son unos 20 centímetros de cintura. Ahí en la cuarta parte voy a bajar lo que es el tiro. ¿Cómo se mide el tiro? Una de mis formas es sentándome de manera correcta y voy a medirme desde la cintura hacia donde posan mis glúteos. Mi medida de la cintura hasta allí, hasta el asiento, es de 31 centímetros. Entonces yo voy a bajar desde la línea azul hasta estos puntitos que ya marqué para trazar esa línea verde, unos 31 centímetros. Entonces ahora esta va a ser la medida de lo que es la cadera en esa línea verde. Yo me mido toda mi cadera y la divido entre 4 y a mí me va a dar unos 23 centímetros allí. Ya la tracé de 23 centímetros, ¿ok? Y le puedo aumentar 1,5 centímetros para que el pantalón me quede holgado. Ahora voy a bajar unos 17 centímetros que corresponden a lo que es el alto de la cadera. Yo me mido desde la cintura hacia donde está como el huesito de la cadera o donde inicia lo que es el bolsillo del pantalón. Entonces hasta allí yo voy a trazar la misma medida de la cuarta parte de la cadera, ¿ok? Que es 23 centímetros y le sumo 1,5 para que me quede el pantalón holgado. Ahora trazo desde cintura hacia el alto de la cadera esta línea semicurva y aquí trazo, ¿ok? Desde esa alto de la cadera hacia lo que es la línea del tiro. Allí se me salió un poco el marcador. Bien, entonces lo remarco para saber cómo es la forma. Una recomendación es que si es primera vez que ustedes realizan un pantalón cargo, le pueden aumentar a la cintura, ¿ok? 1 centímetro si es tela rígida. Y si es una tela stretch, le pueden dejar lo que les da el contorno, la cuarta parte del contorno. Ahora aquí ustedes, esa línea verde, lo que mide, que en mi caso son 23 centímetros, yo lo voy a dividir entre 6 y yo le voy a colocar allí a ese tiro el resultado, ¿ok? Siempre dan unos 4,1, 4,6. Yo le coloqué solamente 4 porque la tela que voy a usar es stretch. Entonces le coloqué unos 4 centímetros allí a esa lineecita que parte desde la línea roja hacia la izquierda. Ahora yo voy a bajar en el inicio de la línea roja, allá arribita, 1 centímetro voy a bajar y voy a trazar esta línea verde desde el costado hacia el centro del pantalón. Entonces con mi regla, que es la que me va a permitir darle la forma allí a esa parte del inicio de la cintura hacia abajo, esta formita que me va a determinar el tiro y va a ir en el entrepierna de esta parte del pantalón. Entonces ya tengo la primera parte realizada. Entonces aquí voy a dividir a la mitad esta línea verde. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar como una línea referencial, la línea del centro que viene desde la cadera hacia el final de la bota, ¿ok? Del pantalón. Recuerden que esta forma se va a ver un poco rara de esta figura del pantalón porque se los estoy haciendo a escala.
para que se les pueda observar bien en el video. Ok, este pantalón por supuesto a medidas originales se ve más largo y la cámara no lo toma completamente. Entonces voy a colocar desde la cintura hacia abajo la medida del largo de mi pantalón. En este caso yo medí unos 105 centímetros de largo, ¿ok? Para que me llegue el largo hasta cubrir el talón, ¿ok? Yo mido hasta el ras del piso para colocarle el largo del pantalón. Ahora trazo una línea completando acá el costado de la pierna y por supuesto lo que es el final de esa línea de la bota, y por supuesto verifico las medidas y aquí en lo que es la bota yo voy a medir a la mitad también para poder colocar un punto medio y así trazar una línea recta desde esa mitad en la línea verde de arriba de la cadera, donde va el tiro, hacia abajo, hacia donde llega la bota. ¿De qué manera me va a ayudar ese trazo de esta línea media de la pierna? Bueno, si vamos a realizar un bolsillo, este nos va a ayudar a ubicarlo, ¿ok? Y colocarle las medidas. Y todo va a ser a mitad. Entonces yo mido desde la cintura hacia donde está la rodilla. Ustedes se van a medir hasta allí. En mi caso son como unos 60 centímetros que hay allí, porque yo tengo mis piernas largas. Ustedes se miden y colocan esa medida allí en la mitad de esa línea, ¿ok? Y colocan un puntito. Entonces ustedes se van a medir todo el contorno de la rodilla. En mi caso son como unos 42, 45, algo así. Y yo divido a la mitad, en 4 partes, perdón, pero aquí en el patrón se divide así, a la mitad. Entonces si yo voy a hacer un pantalón cargo pegadito, yo voy a trazar la línea desde la cadera hacia esos puntitos que ustedes ven allí, ¿ok? Porque también hay modelos que se usan pegados a la pierna. Y por supuesto se utilizan telas stretch, ¿ok? Telas elásticas. Y en lo que es la bota, abajo, ustedes se miden todo el contorno del tobillo y lo van a dividir entre 4 y les van a colocar desde a partir de esa línea azul hacia un lado lo que les dio y hacia un lado lo que les da allí, ¿ok? En este caso, mi contorno es como 26, entonces yo lo divido entre 4 y coloqué de la línea azul para allá la medida que me dio y para el otro lado la medida que me dio. Bien, entonces ya teniendo esos puntitos allí referenciales, si lo quieren hacer pegado a la pierna, allí ya tienen una idea. Ahora yo voy a colocar aquí en lo que respecta a la mitad de la cintura, ¿ok? Pueden hacerlo y van a bajar hacia la línea que viene del alto de lo que es la cadera. Allí pueden hacer el bolsillito, ¿ok? Ya van a ver cómo aquí en este puntito yo bajé, allí hay como unos, si hay unos 17 centímetros, ¿verdad? Del alto de la cadera puede ser entre 10 o 17, total que ustedes hagan su bolsillo del tamaño que ustedes quieran. Entonces la referencia es esta. Entonces me ubiqué en la mitad de la cintura y ahora con mi regla voy a marcar la forma de esa parte del bolsillo de esta figura. Por supuesto, ustedes le deben dejar allí 1 centímetro de costura a esa parte para que puedan hacer lo que es la parte del bolsillo, ¿ok? Que son 2 figuritas que van a ir iguales allí. Y por supuesto tomando en cuenta la tela rosada, en ese caso va a ser una tela rosada. Y bueno, aquí les voy a marcar la parte que va interna del pantalón. Voy a marcar lo que es esa figura del bolsillo y el del costado, que queda como una pequeña formita allí, como una hojita. Esta forma acá, llego hasta lo que corresponde la línea del alto de lo que es la cadera como tal, hasta donde está esta línea del tiro. Yo me puedo guiar para hacer el bolsillo, entonces marco hasta la medida de la mitad de la cintura,
como está en la parte de arriba. Y aquí, bueno, tengo que completar. Aquí marco una línea recta y completo la figura que me va a hacer de lo que es el bolsillo, ¿ok? Este bolsillo lo pueden hacer de la misma tela que corresponde al pantalón. Y por supuesto, la siguiente figura va a ser esta misma, pero con el, el moldecito de lo que es el bolsillo, hasta donde trabajaron lo que es el bolsillo, que hasta el alto de la cadera. Entonces aquí, por supuesto, yo debo hacerle todo el contorno del centímetro de costura a ese bolsillito para que no me reste medidas. Entonces, ustedes van a colocar la figura de lo que es el bolsillo que va pegado en la parte frontal, ¿ok? Entonces aquí vamos con la medida de lo que es el bolsillo como tal que va en el costado del pantalón cargo. Yo le coloqué aquí hacia un lado unos 10 centímetros, el otro a partir de esa línea azul, del otro unos 10 centímetros de ancho y aquí de largo le coloqué unos 18 centímetros. Lo pueden llegar a 20 si quieren un bolsillo lo suficientemente largo. ¿Ok? Todo depende lo que ustedes quieran. Ustedes lo ven a través de su patrón y dicen, bueno, me gusta de este tamaño, no me gusta, pero esto es una referencia para que sepan. Aquí trabajo con el mismo ancho que fue de 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro. Trazo mis líneas y de aquí de una vez yo voy a sacar tanto el largo del bolsillo como la tapa. Entonces, yo como le coloqué un largo, por ejemplo, si le voy a colocar 20 centímetros aquí, voy a trazar una línea de 5 centímetros de ancho donde voy a representar solamente gráficamente lo que es la tapa. Allí en la imagen se ve una tapa que lleva como un bajoncito en el centro. Lo pueden hacer así, yo lo quiero hacer así recto. Entonces aquí vuelvo a lo que es el bolsillo, ¿ok? Pero en este caso voy a utilizar es el papel. ¿Okay? Y voy a marcar todo el contorno de ese bolsillo que ya hice de la parte lateral de este pantalón tipo cargo. Entonces ahora simplemente voy a marcar todos los lados, todas esas líneas que me formaron el bolsillo cargo. Debo tomar en cuenta que al hacer los trazos de este detalle que lleva el pantalón, que es el bolsillo, hago por separado lo que es la tapa, le coloco sus centímetros de costura y allí voy obteniendo la forma final, dejándole siempre el espacio para no restar medidas en cada una de las piezas. Ya teniendo la tapa con su centímetro de costura, ahora marco todo el contorno de la parte del bolsillo. Y por supuesto, ya al terminar de marcar todo lo que es el contorno, le coloco los centímetros de costura. Ya tengo lista mi figura con todos los centímetros de costura, ¿ok? Tengo el bolsillo y tengo la tapa. Ahora voy simplemente a sacar el patrón de estos laditos. En esos costados se va a hacer una figura, ¿ok? De lo que es como para que el patrón o el bolsillo esté separadito, allí se ve, se le hace como una tira de tela, ¿ok? Y se hace del largo del bolsillo. Entonces serían 20 centímetros de largo y de ancho le podemos dejar unos 3 o 4 centímetros. En este caso yo le voy a dejar unos 3 centímetros y por supuesto se le hace todo el contorno. Esta parte yo no se la saqué, pero pueden colocárselo también esa tira, ¿ok? Para que esté como separado de lo que es el pantalón, el bolsillo, en la parte de abajo. También miden la parte de abajo, le hacen igual de 3 centímetros de ancho y con la medida del ancho, que en mi caso son unos
10 centímetros, 20 centímetros de ancho también. Entonces aquí le coloco las líneas punteadas de lo que es el centímetro de costura y ya tengo 3 piezas, ¿ok? Para realizar el patrón de el bolsillo del pantalón tipo cargo. Entonces, de esta figurita van a sacar 2 porque es para una de cada lado, ¿ok? Se va a utilizar una de cada lado en la costura que va a ir pegada en estos laditos así. Y por supuesto aquí tiene su tapa que va en esta parte. Aquí pueden observar el patrón del bolsillo y le hacen su contorno con los centímetros de costura. Ya después esta es una sola parte que va de color rosado, se sacan 2 y por supuesto el que va aquí en la parte de adelante tiene la figurita esa del bolsillo, ¿ok? Recuerden cortarlo tal cual con esta formita que es para la primera parte que va unida con esa primera parte y luego se le da vuelta en la confección y por supuesto va unida con esta que está aquí. Se saca 2 veces. Igual que el bolsillo, este pantalón lleva un bolsillo de cada lado. Y bueno, aquí tienen la figura del bolsillo con su contorno de centímetro de costura. Aquí está la tapa y por supuesto la tira que va de cada lado. Se saca 2 veces. Y si le quieren hacer en la parte baja también del bolsillo, parte de los lados también, ¿ok? Sí. Entonces ya tengo un avance de lo que es mi pantalón tipo cargo en lo que respecta a la parte delantera. Me falta un solo detalle que es mencionarles que hay que alinear aquí en la parte de lo que es la pierna, el entrepierna. Bueno, tomo esta reglita y voy a alinear aquí hasta llegar hasta la pierna, desde esta parte de interna, ok, de lo que es el tiro, se le coloca aquí esta formita. Ya terminada aquí, en la parte del, recuerden que al final del pantalón, este va a colocársele también el ruedo, la cantidad del ruedo. Siempre colóquenle a estos tipos de pantalones deportivos 2 centímetros de lo que es el ruedo y se va a ver muy bien. Ahora voy con la parte trasera, ¿ok? De este tipo de pantalón. Yo voy a hacer el mismo contorno de este delantero. Todo voy a marcar. Recuerden que no le coloqué allí centímetro de costura por todo el contorno porque en lo que respecta a los patrones de este tipo de pantalón o de los pantalones, yo puedo calcar la figura principal, la básica del delantero y después yo le voy a hacer modificaciones a ese pantalón trasero, ¿ok? A la parte del pantalón trasero. Entonces esto, lo que es ese espaciocito del tiro, yo lo voy a colocar doble en esta parte. Fíjense que la línea de ancho está más ancha que la anterior y aquí está más ancha en la superior. ¿Por qué? Porque va a subir en la parte que corresponde la parte trasera central del pantalón, va a subir unos centímetros, que en ese caso son unos 3 centímetros, y en la parte de izquierda, a partir de esa línea naranja, va a ser el doble. Si yo hice un tiro de 4 centímetros en el delantero, esto va a tener 8 centímetros, ¿ok? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primero voy a marcar todo el contorno de este pantalón. Aquí ustedes van a ver una diferencia en la parte del ruedo y me disculpan allí, pero el papel no me daba para más el largo y se va a ver la diferencia, pero ya ustedes saben que el largo es el mismo ustedes le unen unas hojas y no les alcanza, ustedes lo unen y lo trabajan hasta el largo que es, ¿ok? Las 2 piezas deben tener el mismo largo. Bien, entonces coloqué toda la figura tal cual como lo vamos a colocar así, tal cual. Y me voy a lo que es la parte de los cambios. Entonces aquí voy a subir unos 3 centímetros porque siempre en los pantalones se debe subir más centímetros en la parte de atrás porque si no tiende a bajarse. Si no nos acordamos de hacer eso. Ya al subirlo, ubico mi regla así
hasta el punto del costado de la cintura, donde termina ya la cintura a la derecha, y lo termino de marcar con líneas punteadas hasta lo que subí. Entonces, ahora, en esta parte es crucial, viene la diferencia. Aquí donde termina el punto del tiro, punto de inicio, yo voy a bajar 1 centímetro. Y a partir de ese centímetro yo le voy a colocar la misma medida del ancho del tiro que lleva el delantero. Entonces sería que yo voy a colocar doble esa medida, ¿ok? A partir de ese centímetro que yo bajé. ¿Por qué baja? Porque nosotros tenemos glúteos, entonces esa parte trasera hay más masa y debe haber más espacio. Entonces, si no, el pantalón no nos quedara bien, no nos entraría o se vería rarísimo allí. Entonces, ya coloqué esos 4 centímetros de más, ¿ok? Y recurro a mi regla específica para realizar ese tipo de forma allí y bajo, o sea, inicio desde la cintura y bajo hasta el nuevo tiro, ¿verdad? Que es el de la parte trasera. Entonces procedo a medir y esto me debe medir lo mismo que yo bajé, que son 31 centímetros que bajé de la cintura hacia abajo. Y esta va a dar unos 3 o 4 centímetros de más, que son los que necesito, los que requiero para que mi parte trasera allí se ubique bien y se adapte a la forma de mi cuerpo. Bien, entonces fíjense la diferencia, ya no me va a servir esas líneas del tiro, esas líneas naranjas, sino que las nuevas son estas líneas curvas verde. Y aquí alineo lo que es la pierna. Fíjense que también aumenta. ¿Por qué? Porque en esa parte de atrás de nuestro muslo, allí eso tiene más masa, tiene más músculo, entonces, bueno, se requiere, ¿ok? De ese aumento allí de medida. Y el resto se queda igual, ¿ok? Hasta lo que es el largo y lo que es el costado del pantalón. Este pantalón lo va a llevar bolsillo, lo dejo así liso, porque sería un buen diseño, se adaptaría al cuerpo, ¿verdad? Y esa parte se ve chévere sin bolsillo. Pero si ustedes quieren agregarlo, lo pueden hacer de la misma forma del bolsillo que hicieron al costado. Quizá un poco más pequeño y simplemente se rigen por las mitades de las líneas de lo que es el alto de la cadera y donde lo que es el ancho de la cadera. Ustedes dividen a mitad esa línea y allí tendrían como que también la referencia de hacer los bolsillos, ¿ok? Entonces, ahora pueden observar esta figura, junto con la que van a sacar doble su bolsillo y lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Se miden su bolsillo, que si les cabe la mano y todas esas cosas. Y ahora ustedes van a medir la cintura de cada patrón, si les corresponde a las medidas que ustedes se tomaron. Esto antes de cortar la tela, ustedes miden y verifican, ¿ok? Y por supuesto, si están iniciando, háganlo por favor con telas elásticas para que no haya errores y no les quede un pantalón rígido y no cometan errores, o sea, les sirva pues. Entonces, allí pueden observar todas las diferencias de cada uno de los patrones. Se ve cortito el pantalón, pero recuerden que lo estoy haciendo a escala, una escala más pequeña. Ya verificando cuánto me da mi cintura, que la cuarta parte es 20 centímetros. Si lo voy a hacer con una tela rígida, bueno, aumentenle 1,5 centímetros y después ustedes le van agregando allí para que le quede holgadito. Y ya aquí corroboro cuánto me da en total la cintura y por supuesto van a hacer lo que es la pretina del pantalón, ¿ok? Ya tomando otro papel, lo voy a colocar al doblez y voy a hacer la pretina. Recuerden que la pretina se hace del largo de lo que es el contorno de la cintura, si son 80, si son 90 o 70, dependiendo la medida, y se le van a aumentar unos 4 centímetros, porque en ese espacio va a servir para colocarle el botón y lo que es el ojal de lo que es esa pretina. Entonces aquí medí la mitad, ¿verdad? Mitad y mitad,
Si en mi caso son 80, entonces allí medí unos 40 centímetros de un lado y del otro, ¿ok? Y voy a agregarle unos 4 centímetros acá y lo voy a cortar. Bien, entonces aquí le aumento los 4 centímetros y ya después que finalice, yo le voy a colocar todo el contorno, tanto de la parte superior, la inferior y del lado de esta partecita que se le agrega adicional al pantalón. ¿Ok? Entonces, aquí yo le coloco los centímetros de costura, como les dije anteriormente, en la parte de arriba, el costado, o sea, aquí en el ladito, y acá. Bien, allí lo tiene. Entonces, corto por todo lo que es el contorno y ya tendría mi pretina hecha. Ustedes pueden observarlo también en sus pantalones, que esta formita se saca así, ¿ok? Para que pueda dar con lo que es el botón y el ojal. Allí lo tengo. Termino y listo. Aquí lo ubico en la parte de la cintura, ¿ok? Y veo, por lo menos en la primera parte, hasta dónde llega. Y allí tengo mi figura, ¿ok? Él va a sobresalir un poco, se va a tomar en cuenta el centímetro de costura y todo eso. Y va a dar espacio para un botón que mida más o menos unos 2,5 o 3 centímetros, porque en los pantalones se colocan los botones grandes. Entonces aquí en esta partecita yo voy a colocar unas partecitas que me van a ayudar a colocar el cierre. Entonces trabajo con una hoja al doblez igual, así como esta, pero voy a tomar la medida de 15 centímetros que corresponde al cierre que se le va a colocar a este pantalón, un cierre de 15 centímetros. Entonces, en ese doble, para sacar dos partes ya de una vez, voy a medir 15 más los contornos. Entonces vamos a agregarle unos 17 centímetros. ¿Para qué? Para que esta parte superior ya tenga el centímetro de costura y el de abajo ya de una vez. Ok, entonces le puedo colocar aquí la medida. Recuerden que el cierre es de 15 centímetros. Esa figurita debe quedar en 15 centímetros y con todos sus contornos de 1 centímetro de costura. Entonces aquí se lo voy a colocar en esta forma. Aquí el costado, luego aquí abajo, luego en este lado y ya tendría esta forma y voy a sacar la otra de una vez. Entonces corto y estas formitas van dobles hacia los lados. ¿Por qué? Porque, bueno, hay unos que se hacen así y se planchan en la orillita y ya lo tengo doble. Otros lo cosen doble, ¿ok? Pero para no tener tanto trabajo, entonces voy a cortar aquí, corto aquí y saco las dos figuritas, una de la derecha y otra de la izquierda. Y estas dos figuras van también la tela al doble hacia los lados. ¿Para qué? Para tener ya de una vez una forma allí que me represente y no se vean tanto las costuras, sino dobladito, bien bonito. Ustedes pueden observar también los detalles en la costura de los pantalones que ustedes tengan igual. Entonces aquí marco lo que es la figura por donde va la costura de allí del cierre, la costura frontal del pantalón. Le coloco unos 3,5 centímetros. Ustedes lo pueden medir. Hay unos que miden 3,5 centímetros, otros 4, ¿ok? Otros menos. Entonces en este caso le coloco esto y la formita, por supuesto, que lleva allí
el pantalón en la parte delantera. Entonces ya tengo completos mis patrones que me van a servir para hacer este lindo pantalón tipo cargo. Entonces ya por lo menos tienen adelantado su patrón, ¿verdad? De todas las partes y por supuesto manos a la obra. Allí le estoy agregando lo que son las tiras de la pretina por donde va a pasar la correa. Entonces, ustedes la van a hacer de unos 3 centímetros de ancho y de largo 8 centímetros. Ya esos 8 centímetros tienen 1 centímetro de costura de arriba y también en la parte de abajo. Espero que les haya gustado el patrón de este pantalón tipo cargo que puede hacerse para todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos. Bien, entonces sigan mi canal, suscríbanse, comenten, compartan y también pueden emitir sus opiniones y recomendaciones. Bueno, los espero para un próximo video. Hasta luego.